Amada familia, seguimos aprendiendo de este maravilloso tema, la guerra espiritual, que Jesús nos enseñó, la confrontación de dos reinos. Es algo tan vital que debemos comprender que un reino es ese lugar de gobierno, es ese lugar donde se ejerce una voluntad, donde hay un terreno, un territorio que hay súbditos, hay gente que sirve y se compromete con ese reino por voluntad, por hecho o por convicción. El reino de Dios, donde el Señor manifiesta toda su gloria, toda su verdad, es la obra donde el Espíritu Santo es manifestado con poder. Por eso Jesús de Nazaret, cuando caminó en esta tierra y él mismo estableció el principio, cuando fue apresado en Juan 18, vemos cómo él contestó a Pilato y en el verso 36 él establece: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias vendrían y pelearían para liberarme de los judíos y no permitirían que me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. La pregunta es: ¿de qué reino eres? ¿De qué reino soy? El reino de Dios tiene que vivir en nuestro corazón de tal manera que sea una evidencia, como decía Jesús, en donde habitamos. Por eso hemos estado hablando de que Él quiere venir y hacer una habitación en nuestras vidas. Diseñó todo un gobierno, un dominio, una verdad para establecer su poder y su señorío. De hecho, cuando Él fue muerto, resucitó al tercer día y en ese tiempo, durante 40 días, nos habla la palabra de Dios que Él se presentó a sus discípulos y les mostró evidencia, primero, de que Él estaba vivo. Tenemos un rey que está vivo. Y segundo, les enseñó y les impartió las verdades de ese reino. El reino de Dios dice en Hechos 1:3 cómo Jesús, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles pruebas convincentes, indubitables de que estaba vivo. Y durante 40 días se apareció y les habló acerca del reino de Dios, para que ahora ese reino tomara gobierno, se estableciera en sus vidas y fuese proclamado donde quiera que sus discípulos tienen un lugar en esta tierra. Cualidades de este reino, mi amado Alberto, son que es un reino sobrenatural y que es un reino de poder. Por eso, escuchemos esta verdad. Guerra espiritual. Esa guerra que hemos estado enfatizando en estos días con el deseo de que usted pueda comprender que hay ese reino que mi esposa está hablando, aunque no se ve. Pilato, si lo hubiera visto, seguramente no hubiera hecho lo que hizo. Y así los hombres, así como Pilato, difícilmente pueden comprender este mundo. Entonces andan como palo de ciegos, dando batazos por todos lados para saber si esto funciona o aquello no funciona. Y lo que nosotros queremos mostrar es este reino espiritual del cual estamos hablando y el cual está en lucha. Por eso se le llama guerra, porque hay una lucha. Y nuestro objetivo es que usted primeramente entienda y comprenda para no
por esa a veces que no conocemos todo este mundo espiritual, de repente le echamos a la culpa a Dios de muchas cosas que le sucede al humano y nos molestamos con Dios porque se muere un familiar nuestro, porque no nos va bien financieramente, porque a lo mejor usted perdió su matrimonio o perdió un hijo. Y eso pues nos lleva a como no entendemos, echamos fácilmente la culpa a Dios cuando Dios está por nosotros. Lo hemos visto Así en es. estos últimos 2, 3 o varios fines de semana que hemos tratado de explicar que no es Dios el que te tiene así, no es Dios el que te tiene enfermo, no es Dios el que te tiene en esa situación, sino que tú no lo entiendes o a lo mejor no lo has comprendido del todo, pero estás en una guerra espiritual. Y eso fue lo que Jesús le trató de enseñar a Pilato, decirle, hay algo encima de ti, hombre, que tienes que comprender. Pero bueno, la idea es que con esto, entendiendo esto de esta guerra espiritual, nosotros podemos entonces ser trasladados de un dominio de oscuridad en la cual el mundo completo se encuentra. Queramos o no, el mundo completo, y ahora lo estamos viendo más claro que Más nunca, claro. está Así. bajo un reino oscuro y queremos pasarte y queremos que tú aprendas a trasladarte al dominio de la luz, de la vida, de un dominio de muerte a un dominio de vida. Ese traslado no se hace solo, no se hace nada más porque decimos Jesús o porque pertenecemos a cierta religión o asistimos a cierto lugar. Ese traslado se hace gracias a que tú ya te puedes manejar con las armas espirituales que Dios nos ha dotado. Por eso hemos dado los cursos de los dones del Espíritu y hemos dado Apocalipsis para saber la situación que estamos viviendo y cómo el diablo está manejando muchas cosas en estos últimos tiempos. Y ahora estamos enseñándote a que puedas tú usar todas esas armas para poderte defender, porque la Así mayoría no es. se defiende, nada más se queja y entra en un desánimo o en una autocompasión que lo hace meterse debajo de la cama. Y eso no va a ayudar en lo absoluto. Por eso, en 2 capítulo 10, no lo puedes leer, Vero, en el versículo 4, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 leemos así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y eso es lo que este versículo nos quiere hacer. Nuestras armas no son carnales, no son humanas, no son de esta tierra. No podemos usar como los judíos que vimos el fin de semana pasado, que usaron armas muy destructivas en aviones, con bombas y con cohetes, etcétera, con cañones. Esas armas no las podemos usar los cristianos. Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios, o sea, son poderosas en el Espíritu. ¿Y cuáles son esas armas? Hemos hablado sobre la oración, sobre el ayuno, sobre llenarnos de la palabra de Dios y a través de ello nosotros podemos usar esas armas espirituales en contra de toda hueste de maldad. Ya vimos en Efesios 6 que hay principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad espirituales a los cuales no les podemos hacer daño a través de armas carnales. Y para ello pues hay que aprender a usarlas. En el punto 2 que queremos tratar es ese traslado que Dios nos pide que hagamos del dominio de la muerte al dominio de la vida. Es una transfiguración que Dios Sí, quiere hacer a sí, través Señor. de su palabra. Esa transfiguración es un lugar donde su Espíritu Santo habita y mora. Oh, Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere mostrarnos. Por eso que Jesús dijo, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. La palabra que yo les he hablado son espíritu y y son son vida. vida. Así nos dice su palabra en Juan 6, en el versículo 63. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que caminar en esa vida y quitar esas tinieblas de nuestras personas y también de nuestras familias, de nuestros hogares. Y eso es a través de la oración constante, de estar entendidos en las guerras, estar resistiendo y reprendiendo a estos espíritus
que muchas veces quieren tocarnos, pero no sabemos cómo defendernos. Espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, que tenemos que decirles en el nombre de Jesús, se tiene que ir, pero no nada más es decirlo, sino tener la autoridad o la unción espiritual en nosotros para poderlo lograr. Y para ello queremos presentarles unas pequeñas fotografías que se tomaron para que comprendamos más el mundo espiritual y ustedes lo puedan ver inclusive con sus propios ojos, con su vista, ya no solamente que nos crean por lo que estamos presentando hoy, sino que ustedes lo puedan ver. En una ciudad que nos invitaron a predicar la familia Damaso. Y fuimos con ellos a Coscomatepec, ahí por lo que es Veracruz. Oh, sí, cuando tú subes al pico de Orizaba, amados, y empiezas a ver cómo ahí hay una presencia ya de la gloria de Dios en un lugar tan precioso en la Sierra Norte, ahí de la famosa Sierra Madre Oriental. Es una ciudad muy bonita, muy pintoresca. Muy hermosa. Y ahí ahí hay una congregación que está teniendo buen éxito. Y nos invitaron a predicar ese día. Ese día inclusive juntaron a todos los administradores del ayuntamiento, autoridades del Autoridades muy ayuntamiento. Estuvo la importantes. presidenta municipal de Coscomatepec. Ustedes la van a ver ahí enfrente en unas fotografías que se tomaron en forma muy correcta. O sea, le pegaron exactamente donde tenían que tomar la fotografía, porque en esas fotografías se ve, en forma de casualidad, se ve todo lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual al mismo tiempo que estábamos ministrando en el mundo natural. Y cuando nos presentamos empezó la alabanza y en esa alabanza ustedes van a ver cuando está la alabanza van a ver cómo se prende inmediatamente la unción, lo Sí, que muchos llaman Shekinah, la gloria la gloria Shekinah, Shekinah. cómo se establece. Porque cuando habita el Espíritu hay una metamorfosis, se empieza a transformar. Él, digo yo a veces, metamorfosea todo. Mi ser interior se metamorfosea, pero también el lugar, ese terreno, ese gobierno de Dios se establece. Y tú vas a observar cómo esa gloria cae en un lugar específico y empieza a tocar vidas poderosamente, Sí, ¿verdad? ahí se ve cómo nace, cómo se ve ese nichito de gloria que comienza a moverse. Pero para esto, al estar orando, buscamos, bueno, en ese lugar la iglesia comenzó a orar toda la semana, que estuvieron en ayuno y en Sí, oración. hermosamente. Rentaron ese centro cultural, y por eso se ve un galerón, y prepararon todo precisamente para que el Señor se presentara. Nosotros también íbamos preparados. Yo inclusive iba un poco enfermo de la garganta, tosía mucho porque me había enfriado. Pues entonces estábamos ahí para empezar. Ya empezó la guerra, ¿no? Desde que llegamos empezó la guerra. Bueno, en ese lugar quiero decirles que fuimos advertidos de que no fuéramos. Inclusive en la entrada nos advertían unas personas que no entráramos Sí, porque bueno, ellos eran enviados por la iglesia tradicional de ese lugar. Las campanas sonaron, pensábamos que podía suceder algo más fuerte, pero parece ser que por lo menos respetaron a la presidenta, ¿verdad? Municipal de ese entonces y entonces nos respetaron a nosotros, porque finalmente pudimos entrar sin ningún problema. Y cuando empieza esa gloria, ustedes la van a ver, empieza tremendamente con una manifestación de Dios donde se ve cómo esa gloria comienza a trasladarse de lo que es la plataforma, comienza a hacer un viaje hasta llegar a las primeras filas del lado izquierdo, viéndolos desde el púlpito, y desciende tremendamente esa gloria. Esa gloria golpea a todos los que están ahí, inclusive a las personas, a las autoridades que estaban en primera fila. Y se manifestó Dios tremendamente.
ahí comenzamos posteriormente, comenzamos a pedir testimonios de cómo Dios los había tocado y presentamos a muchas personas tumores de personas que desaparecieron en forma instantánea, sanidades de todo tipo, y la que van a ver ahorita en la fotografía es una señora que tenía tumores pero en los ojos, ¿sí? O sea, ya eran muy grandes, ya no podía ella ver bien por esos tumores, y esos tumores desaparecieron de sus ojos en forma instantánea. Y ella está dando el testimonio. Lo curioso es que ustedes van a ver en la parte superior de esa fotografía, en la parte izquierda, viéndolo de ustedes de frente, van a ver una cara de toro. Bueno, así lo identificamos nosotros. Que podemos pensar que era una manifestación donde creo que estaba molesto por lo que estaba sucediendo después de muchos años ahí en Coscomatepec, donde esa figura había reinado por mucho tiempo, ese ser espiritual, esa hueste que no era de Dios, que es del otro mando, había reinado por mucho tiempo. Y en ese momento perdió el control y fue y se presentó molesto, ¿verdad? Entonces, al momento de estar presentando allí, fue captado en forma totalmente circunstancial podemos ver ahí el contraste de los dos reinos de los que estaba hablando mi esposa al inicio. Hay dos reinos que van a estar siempre en lucha y nosotros, queramos o no, o sea, lo creamos o no, lo deseemos o no, o tú digas, no, yo no, bueno, pues, no se está pidiendo, tú eres sencillamente una criatura hecha de un reino espiritual. Entonces nosotros también somos criaturas hechas de un reino espiritual, pero nosotros ya somos hijos e hijas, que ojalá que tú también te hagas hijo o hija de Dios al tomar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y entonces ya te haces un hijo, y con estas prédicas te haces un hijo o una hija entendida del mundo espiritual, y no te quedes como Pilato, sencillamente creyendo que lo que él era en ese entonces era el principal de todo Jerusalén, ¿verdad? El procurador de todo Jerusalén, y él se sentía muy, muy importante. Porque era de un reino terrenal, Era un reino terrenal pero y que quiere. no comprendía el mundo espiritual. Exactamente. Y lo que queremos es que tú comprendas este mundo espiritual y no te quedes en la gran figura que eres. A lo mejor nos estás escuchando y eres un gobernador, o eres un hombre importante en los negocios, o una mujer importante en la sociedad. Está bien, eso no es nada de malo, pero comprende que hay una vida superior a la vida carnal o humana que tenemos en la tierra. Todo esto se los presentamos precisamente para que vean el traslado que hubo de un mundo totalmente terrenal, carnal, aparte oscuro, con personas con enfermedades tan tremendas como esa mujer que les digo que tenía tumores en los ojos, o sea, tremendos, enormes, que no podía ya ni ver. Y Dios la sanó instantáneamente. Y muchísimos testimonios, inclusive también hubo personas que recibieron sus muelas de oro, y todo los milagros que usted pueda pensar, ahí estuvieron. Y gracias fue porque, no por por su linda cara, sino porque el Espíritu de Dios estuvo ahí, y cuando el Espíritu de Dios está ahí, hace un traslado del mundo, del dominio de la muerte, del mundo de la muerte o del mundo de la oscuridad, al dominio de la vida o al dominio de la luz. Y esa es la idea de que usted también se ha trasladado al gobierno de Dios, al gobierno de vida, al momento en que usted crea una atmósfera de santificación, de entrega, de unción alrededor de usted. ¿Y cómo se crea esto? Vea los videos pasados, lo hemos estado explicando. Y además de cómo, por ejemplo, cómo es un verdadero ayuno cuando viene la unción y cae en un odre nuevo.
no en un odre viejo, porque la unción se va a vaciar. Que cuando viene la unción, usted lo sabe retener, enriquecer, y como se enriquece el uranio para hacer las bombas nucleares, de la misma manera se enriquece la unción. Es una relación entre Dios y usted, que lo que se provoca esa relación, y usted es consciente de esa relación, de esa unción que Dios le entrega, se enriquece en usted. Usted es un enriquecedor de la unción. Así Sí, es. usted es entendido. Y cuando hay que vaciar esa unción, como la vaciamos ese día en la congregación de Coscomatepec, bueno, Dios se manifestó como se debe de manifestar en cada reunión donde su nombre es proclamado y levantado Amén. encima de todo nombre. Amén. Al ser trasladados del dominio de la muerte al dominio de la vida, ¿sabe qué sucede? Viene la paz verdadera. Sí, Señor. Esa paz que nos dijo Jesús en Juan 14:27, que dice, pero Jesús habló con estas palabras: paz a tu vida, porque la paz les dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Está hablando a tu corazón. Está siendo tú revestido y completamente conectado con el reino de Dios. wow, es la paz que quiere para ti. Es la paz que quiere para tu hogar. Es la paz que quiere para tus hijos, para la relación familiar. Es la paz que quiere entre matrimonios. Amén. Él no quiere que te pelees, él no quiere guerra. Ese es del otro, es lo que hay que entender, es del otro reino eso. Así es. Aunque me digas, es que yo nunca me enojo. Bueno, ya en ese momento ya estás en el otro lado. Porque Dios es paz. En el reino no hay estos gestos. En el reino de Dios hay paz. Aquí en la tierra, para lograr esa paz no se logra sola. Hablamos el fin de semana pasado que Israel, después de esa guerra de 6 días, el séptimo, como fue también el descanso que Dios se dio a sí mismo cuando hizo la tierra y todas las cosas, trabajó 6 días y el séptimo descansó, y es la ordenanza que nos ha dejado. Bueno, el séptimo Israel descansó y hubo paz. Wow. Esa paz es la que tienes que tomar, pero no llega sola, no llega nada más porque dices Jesús, es porque haces una guerra Así es. espiritual a favor de ti y de tu casa. Haces una guerra en contra de las enfermedades que se vienen hacia ti o hacia tus familiares, y te pones, te contrapones, Exacto. pero luchando y luchando, reprendiendo esas enfermedades, como Jesús lo hizo. Él nos enseña en todos los evangelios y nos pide que hagamos lo mismo, o que hollemos serpientes y escorpiones, que oremos por los enfermos y estos sanarán. Esa es una guerra, esa es una confrontación contra el otro reino. Exacto. Y no vamos a tener paz, discúlpeme, usted no va a lograr paz a menos de que usted le entre a los toros, le entre a la guerra. Y si usted no le quiere entrar, está bien, de todos modos la guerra está. Y esa paz es precisamente la que el mundo no da, porque es una persona, es la persona de Jesús, que se hace rey en tu casa, que se hace rey en tu persona, que se hace rey en el lugar donde tú estás. Y cuando Él se hace rey, todo regresa a la paz. Imagínense lo que estaba viviendo esta mujer con los tumores en la cara, en los ojos. Cuando ella salió de ahí, salió feliz. Mujeres con tumores en todos lados, pechos en los ovarios, en todos lados. Cuando salieron, fueron otras. Totalmente. Regresó la paz a sus casas. En este mundo, dice, tendremos aflicciones, pero dice que el Señor nos ha venido a traer paz. Paz es la ausencia de ruido. Ay, estoy enfermo. Ay, me duele. Ay, esto es terrible. Ay, me quedé sin dinero. Ay, mi hijo se va de la casa. Ay, ya me estoy divorciando. Esos son ruidos, no son ruidos del cielo. Esos no son ruidos del reino de Jesús. Esos son ruidos del reino, de otro reino. Son conflictos de guerra.
Pero temor, tenemos que echarlos fuera de nuestra casa. Señor. Esos ruidos no pueden haber en mi casa. En mi casa tiene que haber paz. Por si soy una hija o un hijo de Dios verdadero, lleno del Espíritu Santo, ungido por el poder de Dios, tiene que venir esa paz. Así es, Señor. En su reino, la paz es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestra casa, gracias a Dios, la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, del Padre, nos ha acompañado. Y casi siempre ha habido paz. Solamente ha habido un poquito de guerra. Porque tiene que haber. Y en ese momento, pues sí, oramos, echamos fuera, Y reprendemos, echamos fuera. ayunamos, Exacto. hacemos todo lo que el Señor nos pide, nos ungimos, guardamos la unción, la enriquecemos, la soltamos. Todo lo que Santificamos hemos nuestro hecho. ser, nuestras Nos vidas. portamos bien. Todo lo que el Espíritu nos llama a vivir y hacer. Recuerda de qué forma cuando el reino de los cielos invade tu vida, todo lo que viene del reino del enemigo tiene que huir. Tiene que ser una evidencia que su presencia está en nosotros. Amén. Y vamos a orar para que estos te pegue y se quede en tu espíritu. Así Y es. puedas lograr lo que nosotros, gracias a Dios, ya logramos. Porque se puede. No somos especiales. Solamente somos hombres y mujeres que obedecemos la palabra de Dios. Seguimos al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. Tenemos una comunión con Él. Obviamente amamos a Jesús. Y también nos sentimos protegidos por el Padre. Oh, sí, total. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi esposa que ore por todos nosotros. Amén, Señor. Y en esta verdad, Padre Santo, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo sea el lugar donde habitamos. Es el lugar donde se establece el reino de Dios, el reino que habla vida, que habla poder y resurrección, que ejerce un dominio en mi vida y en mi familia. Y en esta hora yo te invito a alzar tus manos al cielo y que permitas ser revestido en este momento de esa poderosa presencia del Espíritu de Dios, el cual caminó en Jesús de Nazaret, el cual vive tocando a la puerta de tu corazón y como bien lo estableció mi esposo, te rodea con esa paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento y crea una atmósfera del cielo. Que el cielo, que esa sustancia que respiramos, que pensamos, sea el oxígeno que el cielo está trayendo a nuestras vidas para desechar todo espíritu inmundo de maldad. En esta hora toda enfermedad sale, en esta hora toda confusión se quebranta, toda obra de las tinieblas es tocada por la luz y en este momento la vida de Dios restablece relaciones, Señor. En esta hora, Señor, une los corazones, une las familias, une cada cuerpo que en este momento está teniendo un contacto con la vida para ser de aquellos que viven en el poder de la resurrección, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.